Estados Unidos está muy cerca de quedarse sin dinero. Y a ver, aunque esta frase os pueda resultar exagerada, no lo es tanto. De hecho, explica muchas de las cosas que hemos visto últimamente. La enorme caída del precio del Bitcoin, la guerra de Trump contra la Reserva Federal y también un gran cambio en el sentimiento de los inversores. Ojo con todo lo que os vamos a contar a continuación. Amigos, en los últimos meses la mayor economía del planeta ha estado empezando a mostrar algo que rara vez ocupa los titulares, pero que sin embargo en los mercados suele generar cierto nerviosismo. Problemas de liquidez. Esto no es un tecnicismo ni un detalle menor. Cada vez que la liquidez comienza a escasear, el sistema financiero se tensa. Los bancos tienen que empezar a pagar más por la captación de dinero, lo cual reduce su rentabilidad. Y no solo eso, toda la financiación se encarece, tanto para las empresas como para el propio gobierno. Y si la situación persiste, esa mayor tensión puede hacer que empiecen a surgir pequeñas grietas que pueden llegar a transformarse en problemas mucho más serios. Eso es lo que explica noticias como esta. El mercado de bonos del Tesoro está navegando en aguas peligrosas. Los balances de los bancos carecen de la capacidad para intermediar la creciente cantidad de operaciones en los bonos del gobierno de Estados Unidos. Es decir, algo parece que se está tensando bajo la superficie. Y no olvidéis que hablamos de Estados Unidos, el epicentro del sistema financiero global, el emisor de la moneda de reserva mundial, la pieza central sobre la que gira buena parte de toda la economía internacional. Cuando algo se empieza a romper ahí, el impacto no se queda solo dentro de sus fronteras. Por eso nos interesa saber qué es lo que está pasando y si realmente hay o no motivos para preocuparnos. Pero primero, ¿qué son exactamente los problemas de liquidez del mercado? Pues técnicamente podríamos decir que es una perturbación macroeconómica caracterizada por una contracción repentina y severa en la oferta de dinero y crédito en todo el sistema financiero. En términos simples, podríamos decir que el dinero deja de circular y entonces el crédito se congela. Y en este caso hablamos de algo muy concreto. No es que el dinero haya desaparecido, es que se ha vuelto más caro, más escaso y más difícil de captar. El resultado, refinanciar las deudas sale mucho más caro. Los inversores asumen menos riesgos y activos que antes servían como colchón ya no cumplen ese papel, lo que eleva la tensión en todo el sistema financiero. Pero, ¿cómo sabemos que esto realmente está pasando? Pues el primer indicio es tan básico como revelador: el nivel de reservas del sistema bancario. Durante meses, esas reservas han estado cayendo de forma sostenida, llegando incluso a situarse por debajo del umbral de los 3 billones. ¿Y qué significa esto? Pues que los bancos tienen menos munición de liquidez, menos capacidad para inyectar dinero cuando el sistema lo necesita. Ahora bien, esto por sí solo no prueba que estemos ante una crisis de liquidez. Al fin y al cabo, el mercado es un equilibrio entre oferta y demanda. Y las reservas solo nos hablan de la oferta. La pregunta clave, por tanto, es ¿qué está pasando con la demanda de liquidez? Para responderla tenemos que mirar otro indicador fundamental, el SOFR. El SOFR es, en esencia, el precio del dinero a muy corto plazo. Es la tasa que refleja cuánto cuesta en Estados Unidos pedir efectivo prestado de un día para otro utilizando bonos del Tesoro como garantía. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse más interesante. En condiciones normales, cuando la liquidez es abundante, el dinero fluye con facilidad, el coste de financiación se mantiene bajo control y el SOFR puede incluso moverse cómodamente por debajo del tipo que fija la Reserva Federal sobre las reservas bancarias. Pero en cambio, cuando la liquidez empieza a escasear, el comportamiento cambia. El dinero se vuelve más codiciado, las entidades exigen mayor remuneración para prestarlo y el SOFR empieza a tensionarse. ¿Qué está pasando ahora? Pues aquí todavía no ha habido grandes cambios. Desde hace un tiempo el SOFR está ligeramente por encima, pero con una diferencia casi inapreciable. Buenas noticias. Claro que aquí no termina la historia, porque hay otro indicador que merece muchísima atención: el uso de lo que se conoce como la facilidad de recompra permanente, SRF,
por sus siglas en inglés, y que es básicamente la red de seguridad de la Reserva Federal. Una especie de válvula de emergencia que permite a los bancos intercambiar bonos del tesoro por efectivo casi de forma instantánea. Es en esencia una fuente directa de oxígeno financiero. ¿Y por qué su uso es tan revelador? Porque en condiciones normales prácticamente nadie la utiliza. Los bancos prefieren financiarse entre ellos. Es más barato, es más flexible y sobre todo evita el estigma de tener que acudir al Banco Central, lo que el mercado casi siempre interpreta como una necesidad de ayuda. Y eso retroalimenta el proceso y hace que cuando una entidad recurre a la SRF, el mensaje implícito siempre sea el mismo: no ha encontrado suficiente liquidez en el mercado privado. Y ahí empiezan a surgir las preguntas. Ya sabéis, ¿por qué no lo ha conseguido? ¿Hay algo que desconozcamos? ¿Qué está pasando? Por supuesto, esto no significa automáticamente que haya una crisis, pero sí sugiere algo importante: que el dinero ya no circula con la misma facilidad. Y lo interesante es que en los últimos meses este mecanismo ha vuelto a activarse, no de forma caótica, no de manera descontrolada, pero sí lo suficiente como para que los mercados empiecen a levantar la ceja. Reservas cayendo, bancos acudiendo a la válvula de seguridad. Parece que algo está pasando con la liquidez del sistema. Ahora bien, ¿por qué está ocurriendo? ¿Qué consecuencias puede tener? Y la pregunta más importante: ¿hasta qué punto podrían escalar esta especie de microgrietas hasta convertirse en toda una crisis de liquidez? Pues amigos, amigas, eso es precisamente lo que os vamos a contar a continuación. Y ya os adelanto que esto os interesa. Hasta ahora hemos visto que, en efecto, existen algunos indicios de que podríamos estar empezando a ver alguna ligera tensión de liquidez. Y lo primero, lógicamente, es intentar conocer las causas que están detrás de esta situación. Pues bien, sin duda hay tres factores que destacan por encima del resto. El primero es la regulación. Después de la crisis financiera, los bancos pasaron a operar bajo reglas mucho más estrictas, especialmente con la introducción del conocido como ratio de cobertura de liquidez, o LCR. ¿Y qué es exactamente el LCR? Pues es básicamente una regla de supervivencia, una fórmula que obliga a los bancos a mantener una hucha de activos líquidos lo suficientemente grande como para resistir 30 días completos de estrés extremo. 30 días en los que, hipotéticamente, nadie les presta dinero, los clientes retiran fondos y el mercado se vuelve tremendamente hostil. Y claro, no vale cualquier activo para llenar esa hucha. Aquí entran los llamados activos líquidos de alta calidad, es decir, activos que puedan convertirse en efectivo casi de inmediato y, muy importante, sin perder valor en medio del caos. Hablamos fundamentalmente de efectivo, reservas en la Reserva Federal y bonos del Tesoro de Estados Unidos. No edificios, no préstamos a largo plazo, no activos difíciles de vender. La lógica es sencilla. Si un cliente quiere su dinero hoy, el banco necesita algo que pueda transformarse en efectivo hoy, no dentro de 6 meses ni de 3 semanas. Y claro, cuanto más estrictas son estas reglas, más liquidez tienen que inmovilizar los bancos. E inevitablemente esto afecta a la liquidez disponible en el sistema. Pero aquí hay un matiz importante, y es que esta regulación existe desde 2015, así que la normativa por sí sola no puede explicar las microgrietas que hemos comentado. Por tanto, no es el culpable, o al menos el único culpable. Y lo cierto es que hay otro factor que lo explica: el déficit del gobierno norteamericano. Porque, como probablemente ya sepas, el gobierno federal de Estados Unidos gasta sistemáticamente más de lo que ingresa. Y no hablamos de una diferencia precisamente pequeña. De hecho, el último año con superávit fue el 2001, hace ya más de 2 décadas. Y la tendencia, lejos de corregirse, ha ido en la dirección contraria. No es solo que exista déficit, es que cada vez es mayor. En 2025 hablamos de un déficit de casi 1,8 billones de dólares, el 6% del PIB, un agujero muy grande. Así que el gobierno sigue necesitando emitir enormes cantidades de deuda. Y todo apunta a que esta presión no desaparecerá pronto, más bien lo contrario. La deuda de Estados Unidos se disparará por encima de la de Italia y Grecia tras la gran y hermosa ley de Trump. Y más allá del titular llamativo, aquí hay una implicación clave para entender el problema de liquidez, porque
cada vez que el gobierno emite deuda masiva, no está creando dinero, sino que está absorbiendo dinero, está drenando liquidez del sistema. Se está quedando con la liquidez para poder financiarse. El Tesoro necesita compradores. Los inversores destinan capital a bonos públicos y ese dinero deja de estar disponible para otras partes del mercado, para financiar a los bancos o a las empresas. Pero hay algo más. Otro factor absolutamente clave para entender lo que está ocurriendo. El conocido como ajuste cuantitativo. ¿Y qué es exactamente este ajuste cuantitativo? Pues muy simple. Es el proceso mediante el cual la Reserva Federal reduce su balance. Es decir, reduce la cantidad de dinero que inyecta en el sistema. ¿Cómo lo hace? Pues sencillo, cuando los bonos que tienen cartera vencen, la Fed ya no reinvierte ese dinero, lo deja desaparecer. Y esto, amigos, ha cambiado por completo el telón de fondo monetario, porque veréis, durante años la Fed actuó como una gigantesca fuente de liquidez, expandiendo su balance e inyectando dinero en el sistema. Es lo que popularmente se conoce como máquina de imprimir billetes. Después de desatarse la pandemia, los bancos centrales se pusieron como locos a inundar el mercado de dinero para evitar problemas, aunque eso pudiera traducirse en mucha más inflación. Pues bien, ahora está ocurriendo justo lo contrario. Cuando vencen los bonos que mantiene en cartera, la Fed ya no reinvierte el dinero. El balance se reduce y entonces la liquidez agregada del sistema se contrae. Estamos hablando de una caída enorme, de aproximadamente 9 billones de dólares a cerca de 6,5. Y esto explica en gran medida lo que comentábamos antes. Y también explica los ataques de Donald Trump a la Reserva Federal. Ahora bien, si la Fed está drenando las reservas, si está añadiendo presión al sistema, la pregunta parece obvia. ¿Por qué no simplemente lo paran? Pues bien, de hecho, ya lo ha hecho. El regreso de la flexibilización cuantitativa. Diciembre de 2025 marca el fin oficial del mayor ciclo de endurecimiento cuantitativo que la Reserva Federal haya llevado a cabo. Y acá, amigos, es donde conviene que nos detengamos un momento. Porque esto no significa que de repente el sistema haya quedado libre de tensiones, ni que la liquidez haya vuelto mágicamente a ser abundante. Simplemente significa que la Fed ha dejado de retirar liquidez activamente, que no es lo mismo que empezar a inyectarla. Y esta diferencia es absolutamente crucial. Parar el ajuste cuantitativo frena el drenaje, pero no rellena el depósito. Ahora bien, ¿por qué tardaron tanto en pisar el freno? Pues la respuesta está en el delicado equilibrio en el que vive la Reserva Federal. Su famoso mandato dual, mantener la inflación bajo control sin romper el empleo. Durante buena parte del ajuste, la inflación seguía siendo una amenaza muy real, especialmente en servicios y vivienda. Y eso obligaba a la Fed a mantener una política más dura, es decir, a retirar liquidez, a enfriar las condiciones financieras, a evitar que el exceso de dinero siguiera alimentando las subidas de precios. Parar demasiado pronto habría sido arriesgado porque habría significado relajar justo cuando la inflación aún no estaba completamente controlada. Pero aquí aparece la paradoja inevitable. El fin de esta política también tiene efectos incómodos. Porque si retirar liquidez ayuda a contener la inflación, dejar de retirarla puede reactivar exactamente el miedo que se intentaba corregir. Pero bueno, sea como fuere, quizá no tengamos tiempo ni de verlo desarrollarse por completo. Porque, si somos sinceros, hay muchos expertos que están augurando que esta política relajada va a durar muy poco. Y estamos muy cerca de volver al ajuste cuantitativo. La razón tiene nombre y apellido: Kevin Warsh, el nominado por el propio Trump para ser la nueva cabeza de la Reserva Federal. Y es que, a pesar de que el presidente quiere más liquidez, Warsh aboga por volver al ajuste. ¿Y por qué quiere hacer eso? Pues mejor que él mismo nos lo explique. La Fed a menudo se presenta como humilde y tecnocrática, ajustándose estrictamente a su mandato. Dicen que toman las decisiones de política fiscal como dadas y luego reaccionan. Pero ya no está claro si la política monetaria es consecuencia de la fiscal o si la antecede. Veremos qué hace al final. Ahora bien,
¿Os dais cuenta de todo lo que hemos visto? Primero, el problema no parece tan grande por ahora. Y segundo, es en gran medida consecuencia de la política de la Fed. Resultado, no parece que estemos encaminados directamente a una crisis de liquidez inmediata, aunque de vez en cuando veamos titulares alarmistas. Y ahora, la gran pregunta es, ¿qué consecuencias tienen estas pequeñas presiones de liquidez que estamos viendo? Pues ya os lo hemos dicho, el coste de financiación sube para todos. Las empresas pagan más por mover su dinero, los bancos se enfrentan a mayores costes para mantener sus operaciones e incluso el gobierno lo puede notar al emitir nueva deuda. En pocas palabras, la economía empieza a perder velocidad, como un coche intentando avanzar con el freno de mano puesto. Y no es solo cuestión de dinero más caro, también hay un riesgo para los propios bancos. Los más expuestos a plazos cortos o activos difíciles de vender son los que empiezan a sentir primero la presión. Un retiro masivo de depósitos o la caída de un activo clave puede desatar problemas graves e incluso miedo dentro del sistema financiero local. Claro que la cosa no se queda ahí. Los mercados de activos también pueden sufrir. Cuando el dinero escasea, los inversores venden rápido lo que puedan convertir en efectivo. Bonos, acciones, propiedades, la volatilidad puede dispararse. Y sabéis que esto no es una teoría. El efecto en la práctica lo acabamos de ver recientemente. Los mercados altamente endeudados y especulativos ya han dado señales claras de esto. Por ejemplo, el Bitcoin. En los últimos 6 meses llegó a caer más de un 40%. Pues bien, parte de esa caída se explica precisamente por la falta de liquidez. Cuando el dinero se vuelve escaso, los activos más riesgosos son los primeros en caer y lo que antes parecía seguro, de repente, pierde su valor. En otras palabras, cuando la liquidez se seca, los efectos no se limitan a los bancos, se sienten en todo el mercado y los activos más vulnerables pueden caer con fuerza, acelerando la tensión en toda la economía. Eso es lo que hemos visto con el inicio de año, una cierta reconfiguración de las carteras motivada en parte por esta cuestión. Por ejemplo, hemos visto cómo los activos con más riesgo caían mientras los activos de valor más consolidado volaban. Y por supuesto no solo hablamos de la economía estadounidense, esto tiene efectos a nivel global. Al fin y al cabo, Estados Unidos es el corazón del sistema financiero internacional. Si la liquidez falla aquí, los efectos no se quedan dentro de sus fronteras, se sienten en todo el mundo. Los créditos se encarecen y la incertidumbre crece. En pocas palabras, la falta de liquidez no es solo un dato técnico, es como un tapón en la red de agua de toda la economía. Ahora bien, todavía hablamos de tensiones muy leves, motivadas sobre todo por una política monetaria que podría revertirse. Para que la situación escalase de nivel, tendrían que alinearse muchas cosas. Y ahí, por cierto, las stablecoins pueden terminar convirtiéndose en una amenaza para el sistema bancario tradicional, porque les están arrebatando muchísima liquidez. Pero de eso os hablaremos otro día. Por ahora esperamos haberos ayudado a entender muchas de las noticias que han estado apareciendo últimamente, la obsesión que Trump tiene con la Reserva Federal y las caídas en activos como Bitcoin. Así que, si todo esto os ha resultado interesante o útil, dejadnos vuestro like y no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.